cambiar el enfoque de lo cotidiano y crecer. Es momento de hacer para ser. Charlemos con Iram, Javier y Marco. ¡Comenzamos! Ahora lo importante es conocer con esa palabrita, asertividad, cómo pues sobrevivir de pronto a las reuniones que tenemos en estas épocas con la familia, con amigos, aquellos que queremos mucho, pero aquellos que no tanto, aquella tía que de pronto es medio incómoda, para hablar sobre eso, aquí, o tío, porque para que no se vea que es un asunto de sexo, ¿no? No, todos pueden serlo. Aquí, por supuesto, charlando con Javier Grajeda, psicólogo y terapeuta, Buenos y días. el señor Marco Rodríguez, psicólogo y consultor. Amigos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sobreviviendo a la familia. Sobreviviendo a la y a las familia. reuniones, como bien dices. Así Y es. sumando kilos con tanta comedera. Además, dicho lo anterior. Pues la asertividad. Ajá. A ver, hace rato platicábamos precisamente cuando iniciamos con este tema, que durante esta temporada tenemos muchas reuniones con amigos, con familiares, y bueno, no falta esta gente que de pronto vemos solo en algunas ocasiones, con algunas preguntas que nos resultan incómodas, ¿no? Como, ¿y qué pasó con el novio, mijo? O ¿cómo va con la tesis? Y ya me acaba la carrera. Y en ocasiones sí nos preguntan de manera fidedigna para entablar una charla, pero a veces también es un poquito como con la sorna, ¿no? Con la manera de criticar o de hacer un poquito de burla. Y esto nos hace sentir obviamente pues incómodos o distantes. Hay gente que incluso hemos visto que llegado a cierto momento rehúye a las fiestas familiares o rehúye a asistir Claro. con cierto grupo de amigos precisamente para no entrar en estos momentos incómodos. Y entonces es donde nosotros vemos que la manera en que nos comunicamos y en que respondemos ante los demás sí responde precisamente a nuestras emociones. Es decir, cuando nos hacen una pregunta de este tipo, nosotros podemos responder de manera enojada, de manera violenta, pues ¿qué le importa? Diera con lo mismo, metiche. O podemos responder de manera pasiva y quedarnos callados y entonces aceptar que a lo mejor nos están haciendo sentir incómodos, pero no decimos nada. Hay quienes responden con sarcasmo, a esto como se le conoce como pasivo-agresivo, que es el clásico que tira las piedras y esconde la mano. Ay, pues yo voy bien, ¿y cómo va su hijo, el que anda en drogas? No, digo, no le estoy diciendo nada malo, a lo mejor usted se pone el saco. Y es una manera pasivo-agresiva de Por contestar. supuesto, sí. Cuando lo ideal sería que tuviéramos los recursos y las herramientas para responder de manera asertiva. O sea, vaya, ninguna de las opciones que diste son las correctas. No son correctas porque a fin de cuentas no resuelven el problema, nos distancian más de la familia, nos hacen entrar en conflictos con los demás y la verdad es que lo hacemos o para sacar el coraje o para escondernos un poco, pero no para lograr una sintonía en la charla. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, Marco? Mira, con esta claridad tendríamos que entender que asertividad es la capacidad de poder identificar cómo me siento ante lo que pasa en el entorno, por ejemplo, lo que me preguntan, lo que me dicen, identificar las sensaciones que me están pasando por el cuerpo, por ejemplo, cuando estoy escuchando eso de mi familiar, de mi tía, de mi tío, de mi papá y demás, y entonces tener la capacidad de poder gestionar y administrar lo que pensamos para saber cómo vamos a reaccionar al respecto. Ser asertivo es la coherencia entre cómo me siento, qué pienso y lo que voy a decir. Y que tiene que ser dicho en el momento correcto, en el lugar correcto y para la persona correcta. Porque muchas veces sucede que, por ejemplo, el tío nos dice algo y a lo mejor hay un resentimiento ahí de años y en plena mesa navideña o cena de Año Nuevo nos empezamos a agredir o a decir cosas que tienen muchos años guardadas. Claro. Entonces, por eso es tan importante la asertividad para sobrevivir a las relaciones de familia. Me parece interesante y lo apunto. ¿Cómo me siento, qué pienso y qué voy a decir o qué reacción tengo? Que incluso también tiene que ser una reacción hasta corporal, ¿no? Como decías, puedo enojarme y trabarme. Evidentemente. Y una parte que también es bien importante cuando tú descubres esto de cómo me siento, cómo te lo digo, mi postura corporal es que propongo. Es decir, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me siento molesto con lo que me estás preguntando, me hace sentir incómodo que siempre me preguntas esto, me hace sentir triste que tu tema siempre tenga que ser con lo que no he logrado. Y luego viene esta otra parte de decir, me gustaría que mejor habláramos de esto, me gustaría que me permitieras a mí hablarte de lo que he hecho, me gustaría que pudiéramos tener otro tipo de conversaciones o que me preguntaras las cosas de una manera diferente. Es decir, no es sencillo. No, me parece, híjole, ponerse... Es que eso no es costumbre en nuestra sociedad. Para nada. Y deja tú de la sociedad, o sea, eso implicaría que todo el tiempo estemos conscientes de lo que pasa alrededor, de lo que siento, de lo que pienso, y entonces tener todo el tiempo autorregulación. Fíjate, curiosamente, la asertividad es una de las habilidades de la inteligencia emocional que tienen que ver con el autocontrol y el autoconocimiento. Claro. Y también con la habilidad social, porque sí tiene que ver
Es como el dicho que dice, no me importa que me digas perro, pero sí la perra forma en la que me lo dices. También eso implica ser asertivo. O sea, a veces creemos que a veces pecamos, por ejemplo, de imprudentes, diciendo, es que yo soy una persona muy honesta. Y no necesariamente es así. Que le digas a los demás lo que piensas no es necesariamente honestidad. Así es, puede ser, exacto. Honestidad con franqueza, ¿no? Así es. Y entonces eso puede ser una imprudencia que al no ser asertiva puede afectar las relaciones con otros. Como dicen ahí, en lugar de tirar la verdad, tiro verdadazos. Es decir, hago sentir al otro incómodo con lo que para mí es una verdad. O sea, y eso en realidad... Y además lo suelto así y no me importa lo que ocurra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y salgo con cosas como, pues yo así soy, si ya me conocen. También otro clásico de estas fiestas, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así es, cuando la realidad es que uno debe ser muy consciente de lo que estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo y, muy importante, para qué se lo estoy diciendo. De pronto pienso que a lo mejor quien nos está viendo, quien está escuchando esta charla, puede ser justo esa persona que actúa de esa manera pasivo-agresiva, es decir, ser el tío, la tía, o ser el hijo, o ser el hermano, el sobrinito, bueno, sobrino, ya adulto, porque eso es un asunto de adultos, digo ¿no? sobrinito más en el sentido de que tiras como un pasivo-agresivo. Claro. Digo, yo pensaba esa charla inicialmente como quizás ser aquel que es víctima del familiar incómodo, pero ¿puedo ser yo el familiar incómodo? Exactamente. Que no sé la manera exacta o adecuada en la que me estoy comunicando, porque puede ser algo tan sencillo como, no sé, oye, ¿qué pasó con tu novia aquella que me presentaste? Y aquí la novia nueva, ¿no? Sí, sí, ¿no? exacto, O sea, puede ser exacto. algo así, ¿no? Y a lo mejor, es broma. No, nunca había traído a nadie. Eso, bueno, hay familias que así se llevan, ¿no? También es otra cosa. Hay familias que así se llevan y familias que así deciden llevarse ante alguien. Es decir, hablábamos hace ya algunas semanas del bullying y por supuesto que también en familia se da. Sí, claro. Tomamos como al más débil, tomamos al que nos gusta tirarle más carrilla y sobre él nos vamos, ¿no? Entre primos, por ejemplo, es muy común. Claro. Entonces, en este sentido hay que tomar muy en cuenta esta cuestión que luego también mucha gente repite, de yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendes. Y eso no es verdad. Claro. Sobre todo cuando hablamos entre familiares y entre amigos, yo te conozco, yo sé que no te gusta, yo sé que sí te gusta, y si el tema que te voy a sacar te puede hacer sentir incómodo o incómoda, también soy responsable de cómo te sientes. Claro. Entonces no puedo salir con la cuestión de yo soy responsable de lo que digo y lo que tú entiendes, tú haz lo que quieras. Ahí hay una falacia en realidad. Yo sé que te voy a lastimar, yo sé que te voy a hacer puntilla, yo sé que te voy a poner incómodo, pero ahí te va porque estamos cotorreando. Hay personas que no, o sí, en realidad siempre nos damos cuenta cuando estamos dañando a alguien, porque a lo mejor puedo estar, no sé, pues soy muy preguntón y se me ocurrió, ¿no? Sí, y está bien. Digo, si yo puedo ser muy de eso. Si es parte de tu naturaleza y por ejemplo en tu caso, que es parte del contexto de trabajo. Bueno, o sea, pero una cosa es tener ahí al político, pero otra cosa es tener al familiar. Exacto, entonces también tiene que ver con el lugar y con el momento. Por supuesto. Ahora, el gran, digamos, riesgo o peligro del no ser asertivo es que dado que somos seres emocionales y es imposible no sentir, si yo asumo que hay una agresión o una transgresión de tu parte, lo que va a ocurrir es que se rompa nuestra relación o que se afecte. Entonces, así como podemos pecar de ser honestos o muy francos, como dice Javier, también podemos obrar siendo prudentes, preguntando, por ejemplo, oye, ¿puedo decirte esto? O me está pasando esto por la cabeza, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. De pronto, una de las maneras más efectivas de ser asertivo es también preguntar, ¿no? O sea, saber y descubrir cómo está el otro, cómo se siente y si está listo para recibir lo que estoy a punto de decirle. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, lo voy a llevar al centro de trabajo, en donde si un colaborador está actuando de manera opuesta a como debería, pues mi papel como jefe es acercarme y decirle asertivamente que no es por ahí. Y de cercanía, ¿va? Y exacto, y ahí sí tengo que ser directo, y ahí sí tengo que ser claro, pero ojo, esto es clave, sin hablar de la persona. O sea, no es lo mismo decir, eres un impuntual, y atacar a la persona a decir, hoy llegaste 10 minutos después del horario establecido. Entonces, ser poco asertivo, también tiene que ver con hacer juicios sobre todo lo que vemos.
Y entonces cuando yo le digo a alguien que es bueno, que es malo, que es impuntual, lo que estoy haciendo es transgredir a la persona. Cuando lo que realmente pasó fue un hecho puntual que yo le puedo regresar para hacerle entrar en conciencia. A ver, bueno, a mí me gustaría que fuéramos dándole ya cierre a este asunto. Me parece interesante lo que plantean, me parece incluso lo adecuado, pero me parece muy distante de nuestra sociedad el decir, oye tío, la verdad es que de esto no quiero hablar. Oye mamá, la verdad es que de esto no quiero hablar. Mira, yo... Porque no se usa. Sí, exacto. No se usa. En muchas Pero ocasiones... Es algo que tenemos que ir construyendo. No digo que porque no se usa ya ni modo. No, hay que ir viendo cómo lo construimos. Exacto. Lo que te iba a comentar es que en muchas ocasiones cuando trabajo algún taller, alguna charla sobre asertividad y le digo a la gente, ok, una forma de ser asertivo sería esto. Yo me siento, cuando tú haces, me gustaría que... Y entonces la gente justamente me comenta lo que tú dices. Oye, es que eso es muy difícil, es que no lo he hecho, es que yo lo hago más sencillo quedándome callado o le respondo feo. Ciertamente es algo que no tenemos muy ejercitado, pero también les repito, es lo mismo que empezar a conducir. Pues Las sí. primeras veces que conducías tú tenías que estar pensando meter la llave, meter la velocidad, sacar el clutch, meter el acelerador. Y las primeras veces que ejercitas la asertividad vas en lo mismo. Tienes que estar pensando, tienes que estar viendo al otro, emocionalmente tienes que saber si el otro está reflejando algo de lo que le digo. Sin embargo, si lo comenzamos a hacer cotidiano, se puede convertir en una práctica que nos acerque al otro. Incluso me ha tocado verlo en primera persona, que yo le respondo a alguien asertivamente diciendo, oye, esto que estás diciendo me hace sentir de esta manera, y el otro se queda como, a ver, espérame, me estás hablando muy raro, porque no están acostumbradas las personas tampoco a que les respondas de manera asertiva. Sin embargo, cuando lo haces cotidiano, incluso tu mismo contexto, tu mismo lugar cercano, se va acostumbrando. Es mucho más sano, es un hecho, ¿no? Es muy sano. Es más sano. Muy sano. Es un principio de la comunicación, Así totalmente. Oigan, a ver, y ya por último, ¿esto lo hacemos con todos o con quienes me importa? Porque finalmente también, a lo mejor, pues, esta persona... Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos todos los jueves a las 7 de la noche para crecer juntos aquí en Hacer para Ser. Mantente en contacto a través de Facebook, @hacerparaser.